Elementos básicos de la gramática. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a hablar de la gramática, en especial de la microgramática, esos elementos básicos que ustedes seguramente los vieron hace muchos años en su primaria, pero vamos a recordarlos. Recuerdo, esto no es clase de español, yo no soy profesor de español, ¿vale? La intención de este recuento, de este recordar esos elementos básicos de la gramática, en especial algunas palabras muy frecuentemente utilizadas en nuestra labor como estudiantes en formación, es poder identificar esas palabras que no le aportan mucho a mi escritura y que pues debo saber cuáles son o poder identificarlas para omitirlas o utilizarlas con mucho cuidado en los textos académicos, ya que como ustedes bien saben en la academia hay unas ciertas reglas a la hora de escribir y bueno, más que reglas yo diría que son como cuestiones técnicas y prácticas. Por ejemplo, el hecho de no ser redundante, repetitivo, ser claro, ser concreto, ser puntual, evitar las ambigüedades, evitar confundir a la gente que me está escuchando o que me está leyendo, porque a la larga lo que importa cuando uno escribe es que el otro me entienda. De nada sirve que yo escriba pero el otro no me entiende, y pasa muy a menudo que algunos estudiantes me dicen: profe, pero lo que yo escribí yo lo entiendo. Sí, usted lo entiende, los demás no. Y la intención de un texto es que otro lo entienda y que ojalá sea un público generoso, amplio, el que pueda entender sus racionamientos, sus ideas, sus opiniones, sus evidencias, ¿vale? Porque entre más personas puedan entender lo que usted está tratando de transmitir, su mensaje va a llegar más lejos y va pues a calar mucho más hondo en las personas y en la gente que lo va a leer. Y en este caso, pues señoritas y caballeros, lo más relevante es escribir claramente, no dar mucha vuelta, no evitar el rodeo, porque tenemos muy poco espacio. Y es más, al lado de eso que estoy mencionando del espacio y de la escritura, en estos tiempos, al haber tanta producción académica, se intenta ser muy concreto, muy sintético a la hora de compartir un pensamiento, una idea, una investigación, y de eso se trata, de que podamos decir mucho con muy pocas palabras, y no como ocurre al contrario en algunos escenarios, que se habla mucho pero se dice poco. Entonces tenemos que evitarlo, y para eso es esta intervención, ¿vale? Para identificar así grosso esas palabras que hacen parte de nuestro vocabulario cotidiano, de nuestra vida como estudiantes en formación en este espacio del pregrado, y que podamos sacarle provecho a ello. Yo sé que para algunos puede sonar repetitivo porque lo manejan, puede sonar, pero la intención es que todos tengamos o hablemos el mismo idioma cuando vamos a hablar de la redacción. Por eso hablamos de los elementos básicos de la gramática. Al lado de esto, podríamos decir o podríamos tratar temas como el uso de las palabras, de las letras, perdón, los signos de puntuación, los acentos, en fin. Sobre este mundo de la gramática hay mucho que decir. Pues tanto así que hay pregrados, hay maestrías, hay doctorados en lingüística y gramática, pero tranquilos, no es mi intención ahondar tanto. Solamente reconocer aquellas palabras que son importantes, ¿sí? Que son relevantes en nuestro lenguaje, y poderlas identificar, porque además de identificarlas en nuestro propio idioma, a usted le van a facilitar la tarea cuando se aproxime a otro idioma. La mayoría de ustedes seguramente para poderse graduar les van a exigir que manejen cierto nivel de inglés, y seguramente algunos de ustedes también ya manejan cierto nivel de inglés. Podrán darme la razón los que tienen esa facilidad con otro idioma de encontrar la relación entre lo que yo entiendo de mi idioma y lo que puedo comprender del otro idioma cuando reconozco las palabras y sus funciones en dicho lenguaje, en dicho idioma.
Ustedes hablan español porque escucharon el español desde pequeños, escucharon a sus papás, a sus mamás. En el contexto inmediato ustedes repetían las palabras y asociaban las palabras a un objeto. Eso empezó a tener sentido. Luego, sin quererlo y sin pretenderlo, seguramente sus papás les enseñaron oraciones. Ahí estaba implícitamente la gramática, pero pues creo que nadie en la casa recibió clases de gramática antes de ir a la escuela o al preescolar o al jardín. Después, con la escolaridad, es que se formaliza un poco esta estructura del lenguaje. Bueno, entremos en materia, compañeros. Vamos a hablar entonces del sustantivo, ¿vale? Los sustantivos son los nombres de las cosas y los seres. Son las palabras con las que designamos a los objetos, a los lugares, a las ideas abstractas. El sustantivo, junto con el verbo, es el rey de las funciones gramaticales, por su papel dominante sobre las otras palabras variables. Los pilares sobre los que se asienta el tema de cualquier texto o discurso están construidos por los sustantivos, portadores de la información básica, o sea, ¿de quién se está hablando? Ellos, a veces sustituidos por los pronombres, designan a todos los seres que son objeto de nuestros juicios y a los cuales se refieren los verbos para ubicar su existencia, estado, actividad o situación, así como los adjetivos para señalar cualidades o determinaciones. Pero en este caso, insisto, sustantivos. Para sintetizar un poco el sustantivo, nombre propio de persona, animal o cosa. Eso decía la definición de la profesora viejita de primaria y aquí lo estamos recordando. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? De zapato, jardín, oso, Manuel, árbol, justicia. Este último, justicia, es un sustantivo abstracto porque pues, nosotros nunca hemos visto la justicia caminar en el centro o subirse a un Transmilenio, pero sabemos que hay acciones de justicia y por lo tanto podemos determinar que es un objeto abstracto, ¿vale? Habíamos mencionado que también al lado de los sustantivos que son reemplazados por los pronombres. Ustedes que son expertos ya saben cuáles son los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Los más usados. Vámonos con la siguiente palabra. El verbo. El verbo es una de las palabras básicas del lenguaje, junto con los sustantivos. Enuncia la existencia, el estado o la acción de los sustantivos que son sujetos. Es la palabra de la oración que presenta más accidentes gramaticales. Persona, número, tiempo, modo de voz. Además, por su conjugación, pueden ser regulares o irregulares, que también usted ha podido escuchar de ellos en el inglés. Algunos que venían de colegios distritales me decían, profe, es que fue el tema de todo el bachillerato, los verbos regulares e irregulares. Bueno, en español también existen los regulares y los irregulares, ¿sí? Algunos ejemplos de ellos que se pueden declinar en los tiempos presente, pasado, futuro. Y bueno, hay muchas más declinaciones. Voy a mencionarlas solamente para que sepan que existen, pero tranquilos, no les estoy pidiendo que se las aprendan todas, pero por lo menos que identifiquen qué es un verbo y no lo vayan a confundir con un sustantivo o lo confundan con un adjetivo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces existen verbos presente, presente perfecto, presente de intención, presente progresivo, pretérito, imperfecto, pasado perfecto, pasado de intención, imperfecto progresivo, futuro, futuro perfecto, futuro progresivo, condicional, condicional perfecto, condicional progresivo, en fin, hay alrededor de unas 15 declinaciones. Nosotros, en el ámbito ordinario, cotidiano, básicamente empleamos el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? De vez en cuando por ahí algún pretérito, pero tranquilos, no voy a meterme a ahondar en el asunto. Aquí algunos ejemplos de pues, cómo están funcionando los verbos en una oración. Están aquí marcados en negrilla, algunos están por ejemplo, la semana pasada jugué, es un verbo, que está declinado en el pasado. Espero que me llames, esperar, llamar, pronto así seguimos en contacto, están declinados los verbos ahí también.
Seguramente partiremos, el verbo partir, rumbo a Brasil a finales de enero. Y vea que aquí pasa algo curioso con el verbo partir, ¿no? Que para nosotros tiene dos connotaciones. El partir de que se puede partir, o sea, marcharse, y el partir de como de quebrar, romper. Eso solamente lo entiende alguien que maneja el español y que por el contexto puede deducir el verbo, qué acción está realizando, ¿sí? Si es el de marcharse o el de quebrar algo. Es algo interesante el lenguaje, algo interesante y algo complejo, porque así como nosotros podemos tener palabras homónimas para diferentes significados, en inglés pasa lo mismo, y a veces hasta con una sola palabra puede significar hasta 6 o 7 veces cosas diferentes, pero eso solamente se aprende en el uso del lenguaje. Hay otra oración aquí: si tienes, el verbo tener, tiempo, poder ir a comer una pizza en el bar de enfrente, ¿sí? Son algunos ejemplos de esas funciones que cumplen pues los verbos dentro de una oración y que son relevantes. Por eso el verbo está determinando la acción, y creo que en ese sentido el verbo tiene mucho poder. No es gratuito que muchos escritores le den fuerza a los verbos, porque ahí recae la máxima expresión de una oración, es que es la acción, es lo que determina qué se está haciendo. De ahí pues considero que es relevante ser cuidadoso con el uso de los verbos y poderlos utilizar sacándoles el mayor provecho para lo que uno quiere expresar respecto a un verbo, ¿vale? Siguiente palabra, compañeros. Seguimos con el adjetivo. Acompaña, bueno, es que aquí la palabra acompañar, yo diría más bien, bueno, el adverbio, perdón, aquí vamos a hacer una corrección al respecto, perdón. Vamos a hablar del adjetivo. Me estaba confundiendo aquí, me disculpan. Los adjetivos precisan, afinan, concretan el significado de los sustantivos o de los pronombres. Deben concordar en género y número con el sustantivo. Los adjetivos se dividen en dos grupos, que a su vez se dividen en varias clases: los calificativos y los determinativos. Pero tranquilos, no voy a expandir mucho en el tema. Pero sí quiero concretar algo. El adjetivo siempre y únicamente afecta al sustantivo, ¿sí? Únicamente afecta al sustantivo. A nadie más, a nadie más. Esa es la particularidad del adjetivo. Aquí hay un ejemplo, vean. Hay una persona y le hemos adjuntado una serie de cualidades a esta persona, que son los adjetivos, ¿sí? El adjetivo es la palabra que califica o cualifica al sustantivo, ¿sí? O lo determina o lo caracteriza. Vean acá el ejemplo. Entonces, digámosle que la persona es Pedro. Entonces, Pedro alto, Pedro fuerte, Pedro azul, Pedro bonito, Pedro mechudo, Pedro grande, Pedro joven, Pedro divertido, Pedro calvo, Pedro sucio. O sea, son cualidades de Pedro. Pedro es nuestro sustantivo en este caso. Y usted puede cambiar ese Pedro por coloquémosle ahí podemos colocar un perrito. Entonces vamos a decir que Dodó o Fifi es alto, Fifi es fuerte, Fifi es azul, Fifi bonito, Fifi mechudo, Fifi grande, Fifi joven, Fifi divertido, Fifi calvo, Fifi sucio. No olvidemos, el adjetivo cualifica o determina o caracteriza al sustantivo, o lo afecta, también puede ser la palabra empleada para esto, ¿sí? No lo perdamos de vista con respecto a ese uso que es muy puntual. Aclarar algo: en algunas oraciones el adjetivo está próximo al sustantivo, pero en algunas oraciones el adjetivo no está próximo, pero está en alguna posición posterior a la aparición del sustantivo o anterior a la posición del sustantivo, y ahí es cuando debemos tener o prestar mayor atención al respecto. En inglés, por ejemplo, siempre primero va el adjetivo y luego el sustantivo. O sea, si yo en español digo el carro rojo, en inglés sería el rojo carro, que es una diferencia. Pero hay que distinguir ese uso del adjetivo con respecto al sustantivo. Va en la manera como se escriba en un texto cualquiera. Pasemos a otra palabra.
Pasemos al adverbio, ¿vale? Que ahorita me estaba confundiendo. El adverbio. El adverbio es una palabra especial, extraña y además que yo recomiendo no utilizar en lo posible. En lo posible, ¿no? Hay algunas que son casi que urgente y necesarias utilizar, pero en otras ocasiones el adverbio es impreciso, es ambiguo, es subjetivo, tergiversa mucho la información porque no hay cómo comprobarla y en algunos casos es, o yo diría que en muchos casos más bien, yo sugeriría tener mucho cuidado con el uso de los adverbios, ¿vale? Porque a veces lo que agregan, pues, digámosle que no está informando mayor cosa, ¿sí? A nivel de escritura académica, no estoy hablando de literatura, ni poesía, ni guión de televisión, ni cine, etcétera, ¿vale? Porque ahí sí, pues, hombre, el adverbio juega un papel importante. Pero estoy hablando de la escritura en la universidad. E insisto, se pide que en la universidad uno escriba poco y se diga mucho, ¿no? Escribir poco, pero que eso poco que uno escriba realmente transmita muchas ideas. Entonces el adverbio es una palabra que sobrecalifica, oigan bien, al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Por eso es una palabra compleja, es difícil a veces ubicarla, pero si empezamos a utilizarla, es decir, no para que escribamos, sino para no utilizarla, o sea, cuando tenemos un texto en la mano y podemos empezar a identificar, oiga, aquí hay un adverbio, aquí hay otro adverbio, abajo hay otro adverbio, arriba hay otro adverbio, a la izquierda hay un adverbio. Cuando empezamos a identificarlas, créame que va a ser mucho más fácil a la hora de escribir, porque vamos a empezar a omitir ese adverbio que antes hemos clasificado en una lectura previa. No estoy pidiendo que nos aprendamos de memoria los adverbios, pero que por lo menos reconozcamos que hay diferentes clases de adverbios y que eso nos ayudará a identificarlos. Alguien me decía, lo leí en un manual de gramática, decía, vea, uno después de que clasifica un texto y puede uno identificar el sustantivo, el verbo, las preposiciones, un adjetivo de pronto. Créanme que lo que queda después de eso, esas palabras que uno no puede identificar con claridad, es muy posible que sean adverbios. Es muy posible. Eso lo leían en un manual de gramática. Y yo lo he aplicado y me ha funcionado casi que un 80%, puedo decir. ¿Sí? No soy, tengo que confesarles, yo no soy profesor de lingüística ni mucho menos, pero he tenido que afrontarme a la escritura y si ustedes han tenido temor al respecto, yo también lo tuve. Y pues solamente uno se enfrenta a eso y con el trabajo y el tiempo y la paciencia que uno puede darse a la hora de escribir, uno empieza a perfeccionar el asunto. Cuando uno escribe hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y el que quiera escribir muy bien, pues tiene que dedicarse a escribir. Y es posible y muy seguro que las primeras veces que uno escribe, lo que escribe no es tan bueno, no es muy claro, es muy confuso. Pero en la medida que uno escribe una página, 2 páginas, 3, 20, 15, las que quiera usted, y las deja reposar y vuelve y escribe y revisa, créame que ese ejercicio autodidacta de escritura va puliendo la manera como uno escribe, va haciéndolo más económico, más eficiente a la hora de comunicar ideas y empieza uno a identificar esas palabras que no son muy útiles y que realmente a uno lo confunden, o más bien al que lo lee a uno lo confunde y la idea es que el otro me entienda, ¿no? Así que estas son algunas clases de adverbios: adverbios de afirmación, negación, duda, frecuencia, lugar, tiempo, modo, cantidad. A manera de ejemplos aparecen en cada una de estas clases pues algunos adverbios, ¿vale? Entonces repito, el adverbio sobrecalifica al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Bueno, sigamos entonces, compañeros, con la siguiente parte. Vamos a hablar de las conjunciones. Aquí también hay varias clases. Tenemos 5 clases de conjunciones. No son muchas realmente, pero son muy útiles en la hora de la escritura, ¿sí? Sobre la conjunción, ¿qué les cuento? La conjunción o las conjunciones
unen términos o construcciones, o sea, es decir, unen oraciones, sin establecer relación de dependencia por su significado sintáctico. Así que se clasifican en adversativas, comparativas, condicionales, copulativas, disyuntiva. Dentro de la escritura encontramos la oración como el elemento básico de una construcción gramática y el párrafo que le sucede. El párrafo está construido de varias oraciones y dentro de ese párrafo esas oraciones tienen diferentes funciones. Daniel Cassani, que escribe un libro llamado La cocina de la escritura, él recomienda que más o menos, o sea, no es una regla pues rígida, pero él dice que un buen párrafo bien construido tiene entre 5 y 7 oraciones al interior del párrafo. Y entre entre oración y oración aparecen las conjunciones, como aquellas que me ayudan a hilar, a conectar esas oraciones dentro de un párrafo. Por eso son importantes. A veces uno las deja como de lado porque son como insignificantes, como las vino como pequeñitas, pero créanme que son relevantes, son importantes a la hora de construir un buen párrafo. Luego tendremos el libro de Daniel Cassani para poderlo leer. Incluso usted lo puede leer cuando tenga tiempo. Está pegado en la plataforma, en el aula virtual, y lo puede descargar. Está completo, es interesante, es fácil de leer porque se llama La cocina de la escritura porque él siempre relaciona el oficio de la cocina con la escritura. Dice que hace una analogía entre esas dos disciplinas y son muy semejantes en cuanto a lo que uno espera del producto de la escritura, ¿no? Así como cuando uno va a preparar un sancocho que le coloca diferentes ingredientes y pues cada uno tiene una manera muy particular de hacerlo y el resultado del sancocho es digámosle algo muy personal, ¿no? Hay alguno que le gusta saladito, con más papa, con más yuca, en fin. Y él dice, lo mismo pasa con la escritura. Tenemos diferentes elementos, tenemos sí, adjetivos, preposiciones, conjunciones, verbos, sustantivos, en fin. Pero la mezcla y el resultado depende de quién cocina, o sea, de quién escribe en este caso, ¿sí? La manera como usted mezcle esos ingredientes hace que el resultado sea más agradable o menos agradable, más claro o menos claro. Por eso este libro considero yo, que es uno de los manuales de gramática más prácticos para los estudiantes de la universidad y les va a ayudar mucho a ustedes a la hora de escribir sus trabajos y redactar su propia tesis de grado al final de su carrera. Aquí hay algunos ejemplos de estas conjunciones al frente de la adversativa, la comparativa, la condicional, la copulativa, la disyuntiva. Hay muchas más, por supuesto, pero ahorita no pretendo extenderme, solamente que reconozcamos algunas que aparecen muy a menudo en nuestra escritura. ¿Vale, compañeros? Seguimos entonces en este recorrido, en este viaje del tiempo por la microgramática. Las preposiciones. Las preposiciones unen términos señalado una relación de dependencia, indican las más diversas relaciones de dirección, lugar, tiempo, modo, límite, destino, cercanía, punto de partida, usanza, móvil, precio, etc. Cuando hablo de usanzas de uso, ¿vale? Tenemos entonces, ahora que las mencione, usted se va a acordar de ellas. Vea, aquí las tenemos, ¿sí? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, pero, según, sin, sobre, tras, versus y vía, que fue las últimas inclusiones que hizo la Real Academia de la Lengua Española. Incluso uno podría pensar que esto sirve para hacer un rap o algo así, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra. No, pero usted, ahora que las escucha, seguramente recordará de ellas en su primaria, seguramente en algunos momentos de la secundaria, y son, digámosle que si usted se las aprende de memoria, que no son muchas, o sea, estas no son más, no se reproducen, no se conjugan, no se declinan, no hay más, ¿sí? No es que cambien con el tiempo, nada de eso, o sea, por eso son fáciles de identificar y también son fáciles de aprender. Uno lo hace
Con la práctica las puedo aprender rápidamente. Todo es práctica, ¿sí? No soy muy amigo de la memorística, pero el ejercicio de la práctica le ayudan a memorizar de manera inconsciente estas palabras para que su uso, su identificación sobre todo, pueda ser mucho más eficaz a la hora de escribir. ¿Ok? Pasemos a la siguiente parte. Hablemos ahora de los artículos. ¿Sí? Hay dos clases de artículos así grosso para poderlos identificar. Tenemos los artículos definidos y los artículos indefinidos y el neutro. Aquí hay, por ejemplo, una particularidad de los artículos es que tienen número y tienen género. Número en cuanto singular o plural y género en cuanto si son masculino o femenino. El neutro, pues como su palabra lo dice, pues no tiene una distinción específica en número ni en género. Tenemos el, la, los, las, unos, una, unas, lo. Ojo con el artículo el, porque el sin tilde es artículo, pero el con tilde es pronombre. Aquí la importancia del uso de las tildes. Yo sé que a algunos de ustedes les disgusta el asunto y por el uso del WhatsApp algunos escriben terribles barbaridades sin tildes, sin ortografía, en fin. Ese WhatsApp no sé si en algún momento podrá llegar a mejorarse el aplicativo para que se autocorrija o se corrija y usted pueda hacer la corrección en el momento. Pero ha llevado a malas costumbres a las personas que lo utilizan porque pareciera que una palabra es lo mismo con ventana con B o ventana con V o ventana con B largo o B corta, como algunos le llaman. O burro con B o burro con V, con B corta o B largo. O sea, pareciera que les da lo mismo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Aquí las tildes son relevantes por el asunto de que diferencian las palabras. Entonces, cuando hablamos de artículos definidos, aquí en este ejemplo, en este cuadro, se pueden dar cuenta que tenemos para los artículos definidos 4, para los indefinidos 4 y para el neutro uno solo, lo. En inglés solamente tenemos dos tipos de artículos, el definido y el indefinido, y tiene más dos formas. Bueno, tres formas. El indefinido a, and, y el definido de, y ya, no hay más. Pero, ¿qué tal que no distinguiéramos esos artículos en español y nos pusiéramos a traducir un auto o una casa en inglés y no supiéramos que existen estas funciones en el español? Nos podríamos reventar la cabeza, pero ahí es cuando encontramos una conexión útil y necesaria entre nuestro lenguaje y poder dominar nuestro lenguaje y acercarnos a otra lengua, a otro idioma. Eso nos facilita las tareas. Esos son los más conocidos. La función de un artículo sencillamente antecede a un sustantivo e indica el género y el número, es decir, si es plural o singular, si es masculino o es femenino. Siempre antecede a un sustantivo, siempre. No hay otra aparición del artículo, bien sea definido o indefinido. Siempre lo precede. Y determina, pues, género y número. Finalmente, tenemos las contracciones de los artículos. Aquí tenemos dos tipos de contracciones, que es la suma de un artículo y de una preposición. Entonces, aquí la primera contracción es a, es una preposición, y el es artículo. La contracción es al, dentro de la clasificación que podemos darle. Otro ejemplo de contracción es la preposición de más el artículo el. La contracción sería del. Y habría que también agregar a esto pues el uso de otras palabras que provienen de otros idiomas, como son los anglicismos, que son las palabras que provienen del inglés y que nosotros hemos adaptado al español, o las hemos adoptado más bien, como por ejemplo túnel, yate, meeting, trauma, líder, turista, apartamento, béisbol, boxeo, tenis, fútbol.
Otras palabras que vienen de otros idiomas y que las hemos adaptado al español son los arabismos. Se dice de aquellos vocablos que provienen del mozárabe. Ejemplos: azucena, alférez, tambor, alfiler, ajedrez, alcalde, cenit, ojalá, atalaya, aceite, arroz, almacén, alcantarilla, azul, almohada. ¿Sí? Son palabras del mozárabe. Tenemos los galicismos, que se dice de aquellos vocablos que provienen del francés. Ejemplos: flecha, emplear, desmayar, ligero, jardín, gala, chimenea, maleta, bachiller, duque, mariachi, chantaje, chofer, por ejemplo. Tenemos los indigenismos. Se dice de aquellos vocablos que provienen de las lenguas indígenas americanas. Ejemplo: cuando decimos cacique, tabaco, maíz, cacao, piragua, huracán, hule, petate, caníbal, tiburón. Otras palabras son los italianismos. Son vocablos que provienen del italiano. Por ejemplo, avería, corsario, piloto, brújula, centinela, escopeta, cartucho, parapeto, escolta, escaramuza, entre otros, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando otro tanto de ejemplos sobre las palabras que hemos adoptado de otros idiomas y que las utilizamos aquí en el español. Jóvenes, con esto pues no quiero expandirme más o extender más, pero sí decirles, no nos dé pereza consultar los manuales de gramática que existen en el mercado, ¿sí? No les pido que ingresen a cualquier página chichipata de internet, ojo, porque es que me he encontrado unas maravillas y unas gracias en internet terribles, empezando por Wikipedia y para abajo, o sea, unos errores terribles con respecto al uso de la gramática. ¿Qué lugar sí les recomiendo y que ustedes pueden consultar online? Que incluso hay una aplicación cuando ustedes tengan dudas, y es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Hay muchos manuales que se pueden descargar gratuitamente, están en PDF. Yo coloqué varios en la página del aula virtual, que ustedes lo pueden descargar. Insisto, hay una aplicación de la RAE que usted la puede tener en su móvil, y cuando tenga alguna duda, hombre, coloque la palabra que tiene duda y él inmediatamente le da respuesta. Le dice qué clase de palabra es, qué significa, qué uso tiene, en fin. O sea, es muy claro. Esa es mi invitación. O sea, este asunto no se cura con una sesión. Si tenemos deficiencias, si a lo largo de nuestra vida escolar de pronto no tuvimos la proximidad a este uso del lenguaje, al reconocimiento de la gramática, tranquilos, no se afanen, pero sí autoprográmese usted para que sea una tarea, casi que un compromiso personal, usted con usted, de cuanta palabra encuentre en sus lecturas, no la deje pasar. O sea, consulte, enriquezca su vocabulario, su gramática, y además empléela en la escritura también. Si tiene alguna duda en el uso de alguna palabra, consulte los manuales de gramática. Lo que acabamos de ver sencillamente es un recorrido grosso y vasto, así a paso gigantado, de algunas palabras más comunes en nuestro uso diario de la vida de la universidad. E insisto, si quiere usted ahondar en el tema, hay muchos manuales de la RAE. La página de la RAE también es muy generosa a la hora de ofrecer información, clasificación, temas, ejercicios. Pues no nos dé pena entrar ahí, no nos dé pereza entrar ahí, consultar, desarrollar algunos ejercicios, practicar en la vida diaria. Yo les propongo que cuando ustedes tengan tiempo, cojan una hoja cualquiera, de un libro, de un periódico, y hagan el ejercicio. O sea, intenten identificar cada una de las palabras que encuentran en esa página. Más adelante seguramente tendremos la oportunidad de hacer un ejercicio parecido, y créanme que eso, si lo hacemos constantemente, nos va a ayudar mucho a enriquecer el lenguaje y a manejar mejor nuestro propio idioma, ¿sí? Para que cuando usted se aproxime a otro idioma, créame que la tarea va a ser mucho más fácil. Usted no está exento de que en el futuro salga del país, aprenda otra lengua, y qué chévere, qué interesante, qué agradable es cuando uno puede pensar en otro idioma
y la riqueza que uno tiene sobre ese descubrir el mundo del lenguaje, y se da uno cuenta que realmente el lenguaje determina el mundo y las cosas que están fuera de mí. Si no fuera por el lenguaje, creo que nosotros no estaríamos aquí en este espacio del tiempo, pero gracias al lenguaje usted tiene una manera de ver el mundo particular, muy particular, y hay que aprovechar eso. Esa es mi invitación. Como siempre, jóvenes, gracias por la atención y quedo atento a las preguntas. Vamos a hacer algún ejercicio para hacer esto un poco más práctico. Gracias.